¿Se acuerdan del capítulo 8, no? Lo que veníamos repasando, bueno, hoy lo vamos a terminar. Nos quedan los 3 últimos ítems. Por lo interesante de todo es que hay un video para ver, pero vamos a entrar a lo que es la definición de éxtasis, ¿sí? ¿Qué se lo considera? Bueno, vamos a pasar un video y después de eso, bueno, vamos a poder opinar, ¿sí? ¿Les parece que empecemos con el video? Para que ustedes tengan una idea, ¿sí? ¿Qué pasa en el estado de éxtasis? El estado de éxtasis, incluso hay una droga llamada éxtasis, ustedes saben, ¿no? Esto es bastante conocido. Provoca, ¿qué es lo que provoca? Ya no es un citronazo como lo puede provocar el alcohol o el efecto de alguna otra droga alucinógena, sino provoca un desprendimiento o una emancipación del espíritu y permite un estado como de liberación. Ese es el estado de excitación que sienten la gente que se adicta a la droga en sí. El desprendimiento del espíritu de la materia. Y ahí existe en lugares de Brasil, en lugares de México, en lugares de Perú, ¿sí? Una sustancia muy particular que la utilizan en ceremonias religiosas conocida como la ayahuasca. No sé si alguno ha conocido o ha escuchado sobre esto. ¿Sí? Bien. Vamos a ver un video. ¿Qué es lo que provoca la ayahuasca? Y más si es en un entorno religioso o en un entorno de protección. Genera una emancipación del espíritu que permite ser llevado por sus guías a lugares muy elevados. ¿Se entiende? Ahí es donde siente el individuo ese estado de éxtasis. Está bueno que podamos ver el video, que después, de acuerdo a las experiencias que se relatan en él, el video es un poco extenso, dura cerca de 7 minutos, pero que es muy interesante poder seguirlo, porque inclusive muestra esos estados. Y después lo podemos cotejar con lo que dice el libro de los espíritus. ¿Les parece bien? ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar entonces buscándolo en el escritorio. ¿Sí? Tengo esta dificultad a veces en la búsqueda, pero no se preocupen, todo se consigue, todo se logra. Bien, la historia relata que es de una periodista, sí, que ya no es que solamente va para conocer, sino que decide pasar la experiencia. Realmente son con algunos chamanes hasta el máximo. Perfecto. Ayahuasca significa soga de muerto, usado hace 5.000 años por los indígenas. Es por eso que en este trance, hasta dice, podrías ver a tus muertos y conversar con ellos. Esta vez decidí hacer un reportaje en el centro, donde testimonios luminosos de la ayahuasca. Esta vez iría en busca de ella, descendida. Hemos venido hasta el secretario para ayudar a las instituciones y él te va a permitir viajar a nuestro mundo interior a través de la ayahuasca. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Ya estás en plena preparación? ¿Cómo estás? A ver, para que la gente sepa, lo que tenemos atrás es la liana. La liana, la que se cae de los árboles, es la planta principal de la bebida ayahuasca. Lo mezclas Con unas hojitas que son la chacruna. Los dos hacen la bebida ayahuasca. y más el lápiz que le colocas acá. Y el ingrediente principal es la energía del chamán, que tiene que estar en paz realmente. Tiene que estar en paz porque esa energía, que no es nada físico, se mete en el líquido. Y el líquido almacena esa información, que tiene que estar tranquilo, no tiene que ser una energía muy supersticiosa, no tiene que creer en el diablo, no tiene que creer en fantasmas, para que cuando tú lo tomes te vayas de frente a lo único que existe, que es paz, tranquilidad, todas esas cosas. Un cuarto con unos colchones para descansar mientras estaría en trance junto con la señora María Herrera, un argentino que vino especialmente a buscar a José Luis Bento, chamán peruano que lleva años tratando con ayahuasca. ¿El sabor es zapato? Los tres tomaríamos la misma cantidad. Antes, una explicación de nuestro chamán. Eso sí, me pidió que me olvidara del reportaje, que me centrara en este viaje interior que iba a empezar. Que acá
pasaban los minutos y nada, ningún efecto. De pronto, una hora exacta y entré en trance. El cuerpo adormecido, no podía mover. Sentía que me apretaban el cuerpo. La cabeza me daba vueltas. Y de pronto, siento que alguien me jala desde arriba a toda velocidad y me comienza a llevar al espacio. Comienzo a ver las estrellas, que de pronto me quedo en la oscuridad completamente y eso me comienza a producir miedo y entro en llanto. Y sí, la voz del chamán me iba tranquilizando, yo iba escuchando, estaba media adormecida pero escuchaba. El acto simbólico de entregar una flor a mis miedos me iba calmando, yo también sentaba en una paz profunda. Y de esa paz, de niña, apareció una niña baladita con una risa incontrolable. Sí, ahí estaba yo de niña, mi peinado típico que me hacía mi mamá Giona. 2 trenzas enroscadas a cada lado sujetas con ligas verdes. Entonces sé que ese momento sumamente feliz, pero de pronto me topo con algo que en mi infancia me chocó mucho. Comienzo a llorar, comienzo a sentir angustia. Entonces yo misma la comienzo a calmar a mí cuando yo era niña. La comienzo a calmar, le comienzo a decir tranquila, estoy aquí, te voy a proteger y la dejo como una persona mayor, como una mujer. La abraza a mi niña y la comienza a tranquilizar. Y de pronto esa imagen se comienza a desvanecer dentro de mi trance y yo vuelvo a sentir paz y tranquilidad. En todo momento estaba consciente, pero sentía el cuerpo adormecido. Lo lindo es que tuve la oportunidad de conversar con 2 personas que ya están muertas, fallecidas. En el primer caso pude ver a mi abuelita, pero no con su imagen de viejita como la dejé, sino como una japonesita jovencita de cabello largo, vestida como si fuera una geisha, pero muy angustiada. Me comienza a decir de que un familiar de nosotros iba a fallecer en 2 años. Y yo trataba de calmarla, pero ella me seguía insistiendo, me dijo a su nombre. También pude comunicarme con el papá de mi novio. Y el señor le dejaba un beso a su esposa, un beso en la frente, y me remarcaba, dile a la señora Norma que por favor le dejo un beso en la frente. Y yo le insistía, pero ¿por qué un beso en la frente? Y después hablando, me entero por mi novio que el señor tenía la costumbre de siempre de despedirse antes de ir al trabajo, que le dejaba un beso en la frente. Y así de la nada comencé a cantar mientras armaba lágrimas. Un viaje extraño, velozmente, me llevaba a una pampa. Al lado derecho, una indígena viejita de cabellos y túnica blanca, con decenas de arrugas en su cara y manos. Y ni siquiera venían a mí para darme el consejo. Viejita, de hacer una esquina y de lo que tenía consejo. Y ahora, en mi vida pasada, sentí tanta felicidad al verme que en mi otra vida había dado consejos, que había ayudado a la gente, que usualmente con algunas amistades había dado lo mismo, y comencé a soltar la risa
Todo un día con el terrible malestar. No puedo mentir. Mi sentimiento de paz era mayor del que sentía antes de tomar ayahuasca. Luego de esta experiencia, respeto a quienes ven en la ayahuasca una solución para curarse espiritualmente. Finalmente, señores, eso es la ayahuasca, el mejor viaje a nosotros mismos. Bueno, lo que no conocían han podido conocer, entonces, sí, sobre esto mismo. ¿Qué es lo que le llamó la atención con respecto al video? Si alguien quiere hacer algún comentario. ¿Nadie? Están todos a la espera. ¿Vieron que parece? Ella está totalmente como dormida y acostada y se iba. Estaba en trance. ¿Qué significa Sí. el trance? Fíjense que hay algunos que están con una túnica, que creo que también lo pudieron observar, porque es tanto el estado de relajamiento que a veces tiene un enfriamiento del cuerpo, como pasa con el estado de la anestesia completo en general. ¿Sí? Pero en este caso, por ahí no estaba completamente dormida, pero sí estaba emancipada. ¿Sí? ¿Se entiende todo esto? Sí, sí. Eso es lo que se llama estado de trance o estado de sonambulismo. ¿Sí? Que depende hasta dónde se ubique o llegue el espíritu. Podemos hablar de un estado mediúnico o sonambúlico, o podemos hablar, si es demasiado elevado, como ocurre en algunos casos, un estado de éxtasis. ¿Se entiende? ¿Sí? Es más de éxtasis, ¿no? Exactamente. No, todavía no tanto de éxtasis porque son hacia lugares especiales. Pero como son desprendidos, fíjense que son ayudados por guías espirituales y son conscientes en todo momento y van relatando, ¿sí? O son semiconscientes. Pero es como el medium que es semiconsciente, que no se dice que entra en un trance mecánico o involuntario donde directamente ya maneja el espíritu, donde el espíritu se desprendió y se encarga por aproximación la entidad comunicante. En este caso es distinto, es llevado y mantiene un nexo con el cuerpo en donde hay funciones vitales. Se siente, se mueve, se ríe, sí. Vamos a entrar ahora con, bueno, obviamente esto es un estado de desprendimiento o emancipación del alma inducido por una sustancia muy particular. Bien, exactamente. Y porque está rodeada dentro de todo, dice que es a través de un chamán, a través de hacen oraciones, porque si fueran lugares bajos, imagínense un lugar, un lugar que, claro, exactamente, es diferente, donde las vibraciones son diferentes, donde la aproximación de otras entidades bajo nivel vibratorio son diferentes, obviamente va a vivir otra experiencia, no se va a ir tanto para allá, sino para otro lugar más umbralino. Bien, o la experiencia que a veces sienten las personas, por ejemplo, creo que es muy común en la droga éxtasis tomada en los boliches, donde genera mucho movimiento, y en algunas de estas sustancias también, no sé si se llama cofre o algo así, que hace como un desprendimiento que parece que para ellos dura como casi 2 o 3 minutos, y que hay como un silencio total y que todo se mueve en forma muy lenta y después regresan inmediatamente al cuerpo. ¿Sí? Es un estado también. Ha pasado en los estados de coma alcohólico, inclusive, según los relatos de muchos alcohólicos. ¿Sí? Pero bueno, todo esto se resume a algo, a la emancipación del espíritu fuera del cuerpo. Vamos a ver qué es lo que nos dice el libro de los espíritus, cuando Kardec pregunta a ellos en relación con esto que se llama éxtasis. Pero que hacer la pregunta, Sí. ¿está considerado entonces una droga como el éxtasis, la ayahuasca? ¿Es legal eso, tomarlo? En Brasil hay ceremonias que incluso hasta niños, acompañados por sus padres, la misma ceremonia. ¿Sí? Al otro día lo estuve viendo, por internet. Sí, muchísimo. Hay lugares que hay resguardos y es diferente, que por ahí tiene otra finalidad. Fíjense que el verdadero adicto, verdadero alcohólico, no entiende de qué finalidad. Lo único que necesita es desprenderse. ¿Sí? Y no tiene ni siquiera quizás una educación moral o algo de valores que lo lleve a conectarse con. Claro, tal vez ese es lo que trataba de tal vez ella decir, que decía, no sé, la risa y demás, pero lo vi como una conexión desde la niña, ¿no? Sí. Y esas son cosas interesantes porque fíjense que relata la experiencia. La persona Claro. no es adicta a nada por el estilo. ¿Sí? Lo interesante, yo siempre digo, a veces el efecto de la ingesta de algún tipo de sustancia que genere o un cimbronazo o un desprendimiento del espíritu del cuerpo nos revela lo que en esencia somos por ahí. ¿Sí? Hay personas que se toman más agresivas, personas que se toman más divertidas, personas que se toman más filosóficas, personas que directamente se duermen.
¿sí? Entonces, todo revela un estado vibratorio en el que se encuentra actualmente o el que refleje la propia esencia. ¿Bien? Bien, ¿qué es lo que se define antes de entrar al libro de los espíritus como éxtasis? Según la ciencia actual, es el estado de plenitud máxima, asociado a una lucidez interna que dura unos momentos. Implica una desconexión con la realidad objetiva, iluminación mítica, generalmente de tipo religiosa, pero también puede ser existencial y filosófica. Estos estados que estábamos hablando hoy que generan cada uno. Ciertas condiciones estáticas, acuérdense que se define, cuando la persona siente o vive esta experiencia de éxtasis, se denomina la experiencia o la persona estática. ¿Sí? Estática es sinónimo de éxtasis, ¿sí? Para que podamos entender el lenguaje técnico con el que se maneja el libro de los espíritus. Son definidas como posición divina o como unión con el divino, es decir, o con lo más elevado. Es decir, pero eso depende de la moral que tenga la persona. Sí, obviamente, eso es el nivel vibratorio. Estos estados son inducidos por medio de las drogas, por el entusiasmo físico, ¿sí? Porque nuestro cuerpo también tiene una droga que es la endorfina, ¿sí? Dice, o por medios psíquicos, ¿sí? De hipnosis, sugieren una cierta conexión profunda. Fíjense, bueno, esto es un estado de visualización, esto es un estado como quizás también de desprendimiento. Continuamos. Éxtasis. ¿Podríamos llamarle un sonambulismo o una experiencia de emancipación del alma más depurado o más elevada? ¿Qué diferencia hay, pregunta Kardec, entre el éxtasis y el sonambulismo? Definen los espíritus en la pregunta 439. Dice, el éxtasis es sonambulismo más depurado. Es decir, para que el espíritu vaya a zonas más elevadas, es porque el estado vibratorio de esa persona así lo permite y así lo favorece. Hay un estado mediúnico, sonambúlico, ¿sí? Que puede estar en trance la persona, pero puede estar todavía en esta órbita o dentro de lo que es la misma vibración, con la misma calidad vibratoria. El alma del estático es aún más independiente, ¿sí? Se desprende más. Dice, el espíritu del estático penetra realmente en los mundos superiores, si estamos hablando que es más depurado, ¿qué opinión merece? Sí, lo ve y comprende la dicha de quienes habitan en ellos. Dice, por eso querría permanecer allí, siente esa necesidad, además es su calidad vibratoria, ¿sí? Su ley de afinidad. Pero hay mundos inaccesibles a espíritu que no están suficientemente purificados, pero que al verlos, eso uno se pregunta, que también le preguntan a los espíritus, bueno, ¿por qué se permite esa experiencia? ¿Sí? De que vea esa conexión. Es lo mismo que le digamos cuando digamos a cada uno, bueno, si terminas esto vas a tener tal cosa, ¿sí? Dice el libro de la carta a los hebreos, ¿no? Que escribe el apóstol Pablo, hablando de Jesús, por el gozo que fue puesto delante de él, soportó y aguantó el madero del tormento en la misma cruz. Es decir, él ya sabía lo que iba a venir. Por el de Moisés, haciendo alusión a Moisés, hablando de la gran nube de testigos, ¿sí? Por él dice, aquel que miraba hacia el futuro, el galardón. Siempre uno mira una meta y ahí a veces atraviesa con más fuerza la situación más crítica. Entonces, esto es algo similar, que un espíritu que no esté suficientemente todavía purificado, el ver algo, después le puede servir eso como incentivo o motivación para seguir progresando o avanzando. ¿Okay? Éxtasis, mayor emancipación del alma. Dice, si se abandonara el estático a sí mismo, ¿podría su alma dejar el cuerpo en forma definitiva? Totalmente. Miren lo que responden los espíritus. Sí, puede morir. Eso es peligroso. Pero no va a quedar. No va a quedar en eso. Por eso el estado autoinducido de suicidio. ¿Se entiende? Dice, por eso es preciso atraer su atención mediante todo lo que pueda ligarlo a la tierra, haciéndole comprender que si se rompiera la cadena que lo retiene en el mundo, esa sería la manera más segura de no quedarse allá. ¿Sí? Fíjense, hay un doble mensaje, pero bastante claro. ¿Sí? Está bastante claro. Dice, esa sería la manera más segura de no quedarse allá. Si se rompiera la cadena, ¿qué es la cadena? El cordón de plata, ¿sí? Que lo retiene en el mundo hacia el cuerpo físico, es la manera más segura de que no se va a quedar allá. Porque es el deseo, el anhelo. Ahí también hay un apego a, podemos llamarle, no sé si algo material. Porque el apego no siempre es hacia las cosas materiales, ¿sí?
puede haber hacia un espíritu, hacia valores, hacia lo que fuera, pero hay apego, y lo que tiene que realmente haber es desapego. Cuando hay apego es porque el ego no está trabajado todavía. ¿Sí? No hay más esencia. Continuamos. Dice, lo que el estático ve es real para él, pero como se halla bajo la influencia de las ideas terrenales, puede expresarlo en un lenguaje adecuado a sus prejuicios y a las ideas con que fue educado. En este sentido, puede cometer errores. Es decir, que a veces no relate con exactitud la experiencia que realmente su espíritu esté transitando. Claro, y ¿qué le parece? ¿Qué le pareció? Sí, ¿cómo se llama esto? ¿Se acuerdan? Con lo que es mediunidad. Cuando tenemos dos personas que no del mismo espíritu transmiten un mensaje, pero los dos se expresan en forma diferente. La transmisión de la vibración. Sí, pero ¿qué pasa? Yo lo puedo, la persona que por ahí tiene quizás más lenguaje académico lo puede transmitir con claridad, la persona que por ahí no tiene una suficiente educación lo puede transmitir de otra manera, pero la esencia es la misma. ¿Se acuerdan cómo se llaman eso en los fenómenos mediúnicos? Hasta yo me olvidé el nombre, miren qué vergüenza. ¿Cómo? Sí. Ya me voy a acordar. Se me fue de la cabeza por algo. ¿Concordancia? Tiene un lenguaje técnico, en el libro de los medios también se cita. No es misticismo, misticismo es otra cosa. Bueno, ya llegará el ¿Concordancia? No, yo me voy a acordar, va a surgir, como ley de explicación. Vamos a seguir por lo pronto hacia adelante. Bueno, acá tenemos el canal de trance, ya trato de mostrar una fotografía que están muy buenas. No ir más allá de los límites que Dios ofrece. Dice, ¿qué grado de confianza? Animismo. Animismo, iban a decir. Ahí llegó. Veo que tarda a veces en llegar, tiene que estar tranquilo. El animismo es justamente lo que uno tiene de su propia esencia, ¿sí? Para transmitir un mismo mensaje. Uno con más cultura, otro con más cultura, otro con otras palabras, otro en forma más clara, otro amplía mucho más, ¿sí? Eso es el animismo. El engaño a través de la mediunidad se llama mistificación. ¿Se entiende? Mistificación. ¿Sí? Si usar la mediunidad para engañar, te están diciendo algo, te están diciendo, te lo estoy diciendo yo, pero estoy dibujando esta situación. Es el animismo, que se engaña a sí mismo. Exacto, eso es mistificación. Sí. El animismo es algo natural que forma parte de uno. Más adelante estaría muy bueno poder entrar en todo lo que es la parte del estudio mediúnico, ¿no? O de los procesos mediúnicos para que todos puedan entender. ¿Sí? Bueno, después lo haremos acá en la casa, todo a través de diapositivas, hay muchas cosas preparadas. ¿Les gusta estudiar, ¿Qué grado de confianza se puede asignar entonces a las revelaciones de los estáticos o de los que entran en estado de éxtasis? El estático puede equivocarse cuando quiere penetrar lo que debe permanecer como un misterio para el hombre. Claro, ¿por qué? Porque todavía son mundos avanzados que va a transmitir algo si todavía este mismo mundo tiene su proceso evolutivo. Es decir, quien tiene la experiencia de ver algo diferente es estático porque necesita vivir esa experiencia diferente por alguna o determinada razón. ¿Sí? Entonces dice, en ese caso se abandona sus propias ideas o se convierte en juguete de espíritus embusteros que aprovechan su entusiasmo para fascinarlo. Miren qué interesante. Por más, el estático, aunque sea un sonambulismo más depurado o una emancipación mucho más extensa, no significa que eso que sea un espíritu poco superior a nosotros. Pisa el mismo suelo de esta misma tierra en un campo magnético vibratorio por igual. Es decir, lo que tiene que su ego, ¿sí? Porque estar en esos mundos o ver esos mundos, a volver, quiera después volver a retornar y relatar, y tal vez se esté equivocando y poniendo sus propias ideas o con su propio animismo, y su propio animismo alimentando su ego. ¿Se entiende? Y en ese afán es producto de ¿qué? De los espíritus bajos que se van a acercar, que tengan también la misma calidad vibratoria. Dice que el hombre estudie los fenómenos del sonambulismo y el éxtasis y encontrará en ellos la solución de más de un misterio que su razón trata en vano de revelar. Espectacular. Es decir, una forma de estudiar es lo que estamos haciendo ahora, comprendiendo estos fenómenos. ¿Sí? ¿Qué acontece? ¿Cómo acontece? ¿Qué sucede? ¿Hasta dónde es lo que sucede? Si no, el estático es un espíritu más depurado. ¿Se entiende? Sino que el fenómeno es más depurado. ¿Se entiende? Chico Xavier, el espíritu guía de Chico Xavier, el espíritu Manuel, le dijo al mismo Chico Xavier que los que son medium verdaderamente, como lo fue Chico Xavier, no son espíritus más elevados, son espíritus que más deudas tienen de vidas atrás
y que vienen con un don, la mediunidad misma, para hacer mayor obra de bien. Y en ese tránsito aprender. ¿Comprenden esto? No se puede negar. ¿Sí? Por eso a eso se le llama mediunidad tarea. Es decir, un don que se dio. Hay una mediunidad natural que es evolutiva, como la que tuvo Jesús, o la que tienen los espíritus que van avanzando tras encarnación y encarnación. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Lo van entendiendo todos? ¿Sí? Bien, continuamos entonces. Miren, a mí me encanta la foto. Me llevo tiempo buscar fotos, en su momento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Sí, sí, es una belleza. Son estados muy orquestales. Ahí hay pinturas, inclusive ustedes se ponen a buscar por internet, en donde el mismo táctico después refleja su estado que han sido pintores o son pintores, y se ve hasta de forma mucho más manifiesta, más expresiva, más emotiva, ¿no? Esto es lo que sería como un desprendimiento, ¿no? del espíritu en sí. Bien, bueno, hemos repasado entonces todo lo que es éxtasis. Vamos a pasar ahora a lo que es el tema de la doble vista. ¿Qué es la doble vista? La evidencia. Muy bien. Fíjense que hay términos que obviamente emplea el libro de los espíritus que hoy por hoy tienen mucha diversificación de definiciones. Pero vamos a comenzar. Dice, en la doble vista, el espíritu está más libre aunque el cuerpo no esté dormido. Qué interesante. Acá ya no hay inducción de sustancias. ¿Se acuerdan que cuando vimos la definición de éxtasis, que lo podemos asociar al sonambulismo, puede ser provocado también por el mismo estado de ánimo de la misma persona? ¿Sí? Y acá se ve reflejado eso. ¿Sí? Dice, aunque el cuerpo no esté dormido, dice que la doble vista en el espíritu, dice, en la doble vista el espíritu está más libre. Porque está visualizando, aunque el cuerpo no esté dormido. Dice, la doble vista es la vista del alma, ya ve el alma. Ahora la pregunta es, ¿necesariamente el alma se tiene que emancipar y alejar del cuerpo para poder ver? ¿O puede ver estando aún dentro del cuerpo? Sí, para mí ¿Sí? Ahí está, porque lo que ve no son los ojos físicos. Es el espíritu. Claro, y no es que se tiene que el espíritu desprender a tal lugar. Hay una cosa que es muy fascinante, que lo relata también en el libro de los espíritus, que dice que el espíritu viaja a la velocidad del pensamiento, mucho más, a la velocidad del pensamiento. ¿Sí? Cambia de idea. Listo. ¿Qué fue? Fíjense qué inmediato. Ni siquiera la velocidad de la luz llega hacia eso. Entonces, si el espíritu puede viajar a la velocidad del pensamiento, ¿sí? ¿Y todo por qué? Porque todo el fluido vital, universal, perfecto, porque el fluido universal después se subcategoriza, entre ellos está el fluido vital. Dentro del fluido universal, el espíritu es esencia, el espíritu viaja, estamos todos conectados, es como un fantástico holograma. ¿Sí? Entonces, todos estamos conectados, cada partícula. Entonces, tranquilamente podemos ver desde vuestro cuerpo con los ojos del alma. Pero vamos a profundizar a ver qué sigue diciendo y preguntándole Kardec a los espíritus. La doble vista, ¿es permanente? Dice la facultad, sí, su ejercicio no. Tan breve, sencilla la definición como exacta la idea. Es tal cual. Ahora pregúntenme, ¿la facultad? Sí, ¿por qué? Porque es del espíritu. ¿Y su ejercicio por qué no? Porque estamos ¿dónde? En la tierra. En la tierra, estamos en el cuerpo, ¿Sí? Entonces, la facultad sí es permanente, pero su ejercicio no. ¿Bien? Es decir, no estamos en estado de espíritu, donde el ejercicio por ahí dice así es permanente. Estamos encarnados. Bien, dice, ¿se desarrolla de modo espontáneo? Esto, qué pregunta que hacía el codificador. A veces admiro la inteligencia de este hombre, pero en gran manera, en gran manera. ¿Se desarrolla de modo espontáneo o mediante la voluntad? Y los espíritus dicen, la mayoría de los casos es espontánea. En la mayoría de los casos es espontánea, pero la voluntad también suele desempeñar en ella un papel importante. Bien, hasta ahí llegó, hay un poquito más, otras palabras, otra explicación. En la mayoría de los casos es espontánea. ¿Por qué es espontánea en la mayoría de los casos? Porque aparece sin que piensen. Porque son indicaciones tal vez inducidas por los guías. Sí. Sí. Pero Pero tengo dos casos en la Y a familia. veces se nace con el Mi mamá era vidente. hay dos palabras que ustedes vamos a analizarlas bien a la luz de la decodificación. ¿Sí? Hay una palabra que está después,
es esto, voluntad, sí, yo quiero ver. Y hay otro momento donde yo no quiero ver y se aparece. Y si yo no quiero ver y se aparece, ¿quién me lo hace aparecer? Excelente. Entonces, ¿qué nos habla esto también? Y nos está hablando ese mismo párrafo de que los guías están trabajando. Porque si los espíritus superiores dicen la mayoría de los casos espontáneos, porque todos los guías en algún momento nos hace ver algún posible riesgo de nosotros, de la situación, de un tercero, de un familiar. Entonces, fíjense cómo desde una pequeña frase se puede vislumbrar y visualizar otras cosas más. ¿Sí? Esto es la razón lo que juega, y no la doble vista. Es el uso de poder desarrollar nuestras facultades en la lectura y comprender qué es lo que los espíritus nos quisieron decir. Porque esto es importante desarrollarlo. ¿Por qué es importante desarrollarlo? Porque Jesús le enseñó así a sus apóstoles. Le enseñó con ilustraciones muy sencillas, pero debajo de esas ilustraciones estaban las grandes leyes divinas. Todo el que toma la espada perecerá por la espada. ¿Qué quiso decir? Ley de acción y reacción. Ley del karma. Matas a espada morirás. Todo en la medida en que uno mira a los demás será medido a sí mismo. La ley de causa y efecto. Fíjense cuántas cosas. ¿Qué otra más hay? Hay muchas enseñanzas, ¿sí? En pequeñas frases que el Evangelio de Cristo, a la luz de la tercera revelación y a la luz del progreso de la humanidad, se van a descubrir y conocer muchísimas más cosas. Las leyes físicas, incluso las leyes de la ley física cuántica, ¿sí? Pero lo interesante es que hoy sepamos que de las pequeñas frases podemos ver muchas más cosas. Entonces, separando los dos términos, volviendo a la explicación del principio, si es espontáneo no es voluntario. Si es voluntario, ¿qué es lo que nos dice? Pero la voluntad también suele desempeñar en ella un papel importante. ¿Cuándo podemos ejercer la doble vista a través de la voluntad? Cuando el ejercicio mismo sea para el bien. Excelente. Y motivado por el amor. ¿Lo entienden? ¿Sí? Esa es la ley más fuerte a nivel universal, donde todas las leyes se resumen en esa misma esencia. Por eso Dios es amor. Sus leyes convergen en ese mismo punto, la perfección. ¿Es susceptible de desarrollarse mediante el ejercicio? Sí. Miren qué interesante. ¿Es susceptible? En algunos casos viene en forma espontánea, en otros casos existen, ¿sí? Ya esa facultad que se manifiesta y la persona suele sentirse aterrorizada o atemorizada o desconcertada y no sabe por qué. Y tal vez sea que eso mismo vino en esa persona para ser trabajado, mediunidad, tarea, pero para ser trabajado previamente necesita aprender cómo trabajarlo, lo que se llama educación mediúnica, ¿sí? Que es lo que muchos están por alguna razón acá presentes, todos en algún lugar, otros quizás con algún compromiso más o menos individual. ¿Bien? Pero ¿se puede desarrollar? ¿Se puede? Sí, ahí dice que sí. Dice, el trabajo siempre trae progreso y el velo que cubre las cosas se disipa. Es decir, comenzamos a entender con el paso del tiempo el por qué vinimos quizás con una determinada facultad. ¿Sí? Y después, estaría interesante por ahí para la próxima, después vamos a hablar si podemos hacer una clase sobre estudio mediúnico, ¿sí? o las facultades mediúnicas, para hablar un poquito más a fondo de todo esto, de su proceso. Tengo bastantes videos para, por ahí hasta podemos hacer dos charlas, bueno, eso después lo hablaremos. Está muy bueno porque es una manera de entender por qué venimos. Hasta fíjense que un orador que nada tenga que ver con toda esta temática, de cualquier tipo de ciencia, en un congreso puede estar siendo inspirado. La teoría de inspiración existe también en aquellos que tienen la oratoria. Así que sí. Acá nadie se escapa, nadie se escapa ni que está delante de ustedes. No, todos estamos en un proceso y todos también al mismo tiempo somos alumnos y maestros, ¿sí? En un momento donde ustedes le pueden hablar a sus hijos, a sus nietos, a su familia, también están quizás transmitiendo una enseñanza y siendo que está quizás inspirada por los guías. ¿Bien? Bien, qué interesante. Lo interesante también es que todo el estudio de esto ayuda a disipar que las grandes dudas, el velo, ¿sí? El no saber el porqué. ¿Saben lo que significa la definición del último libro
de la Biblia, Apocalipsis o Revelación. El significado de Apocalipsis, apocalíptico no es lo destructivo. La definición de Apocalipsis significa quitar el velo y poder ver. Y quien escribió bajo inspiración sobre todo esto fue el apóstol Juan, con una extremada mediunidad vidente y clarividente, y con desdoblamiento en la situación del alma, inclusive ante estado de éxtasis. Todo lo que hoy estamos estudiando lo tuvieron los grandes profetas, tanto de la antigüedad como del Nuevo Testamento. ¿Bien? Y la mediunidad fue un proceso que durante toda la historia existió y existirá, con la diferencia que todos convergeremos y seremos medios en el sentido pleno del término, en la medida en que vaya evolucionando también la esencia vibratoria de nuestra propia alma. Yo no puedo creer que falten 15 minutos para terminar la charla. Voy a tratar de avanzar un poco. ¿Sí? Está muy bueno. La organización física en el desarrollo de las facultades. ¿Se acuerdan que hemos visto esto hasta dónde el órgano o el orgánico favorece o no el desarrollo de la mediunidad? ¿Sí o no? Sí. Y hasta dónde la clase del espíritu hace que los órganos se desarrollen para canalizar la mediunidad. ¿Sí? Pero es cierto que existe influencia de la materia. Observemos lo que le pregunta Kardec a los espíritus. Dice, ¿esa facultad depende de la organización física? No. Por cierto, en esa facultad la organización desempeña un papel. Juega lo mismo que estamos hablando hoy. Hasta dónde el espíritu evolucionado en un cuerpo hace que los órganos, por su cuestión vibratoria, se modifiquen de alguna manera. Y hasta dónde un espíritu, no del todo evolucionado, pero que el físico viene preparado para estas facultades en mayor manera, se encuentra en esa situación. Entonces, las dos circunstancias juegan, y eso es lo que los espíritus justamente acá están diciendo. Observemos mejor las palabras. Dice, cuando pregunta Kardec, ¿depende de la organización física? Dice, por cierto, en esa facultad la organización desempeña un papel, pero dice, hay organizaciones físicas que son resistentes a ellas. Hay órganos, ¿sí? En donde un cuerpo mismo de personas que no escuchan, ven, ni sienten, ni intuyen, ¿sí? Porque quizás el camino del aprendizaje no sea a través de ese proceso. ¿Me entiende? Entonces no todo el mundo va a poder entender todo esto. De lo que Jesús dijo, ¿sí? Que la fe no es posesión de todos, ¿sí? Porque depende también del progreso individual. Dice, ¿a qué se debe que la doble vista parezca ser hereditaria en alguna familia? Excelente. Porque creo que influye la parte orgánica. ¿Sí? La parte orgánica. Dice, similitud de organización física. ¿Sí? Yo le agrego la palabra física para que ustedes puedan entender, que se transmite como las demás cualidades físicas. Hoy recibí por internet de Karina Sánchez, que todos la conocen, una información espectacular acerca del estudio del genoma, y como que van viendo que en todas las descendencias, ¿sí? La parte física tiene dentro del estudio de los genomas como códices o códigos que hablan acerca de una particularidad especial. Desempeñan en distintas regiones. Algunos de lo físico, otros de lo visual. Pero fíjense, es decir, somos espíritus que dentro de un cuerpo orgánico, una determinada descendencia, un determinado sector, somos inducidos hacia algo. Dice, similitud de organización que se transmite como las demás cualidades físicas, además, desarrollo de la facultad mediante una especie de educación que se transmite de uno a otro. La educación mediúnica, el entender qué es todo esto, cómo ocurre ese proceso, es algo vital. Una cosa que a mí me encantaría poder dar así, como fue antiguamente en otra sociedad, es el estudio del libro En los dominios de la mediunidad, donde se ve todos esos procesos mediúnicos y situaciones, todas. ¿Sí? Un libro que se lo recomiendo leer, de Chico Xavier, por el espíritu Andrés Luis, libro muy claro y situaciones que dejan muchísimo aprendizaje. Para mí uno de los libros que más admiro en relación con todo lo que es el tema mediúnico. Continuamos. Determinadas circunstancias pueden desarrollar la doble vista. ¿Cómo es esto? A ver, veamos. Dice, ¿es cierto que determinadas circunstancias desarrollan la doble vista? Una enfermedad, la proximidad de un peligro, una gran conmoción pueden desarrollarla. ¡Wow! ¡Qué interesante! Dice, a veces el cuerpo se encuentra en un estado particular que permite al espíritu
ver lo que vosotros no podéis ver con los ojos del cuerpo. ¿Qué situaciones ha ocurrido esto? ¿Cuántos enfermos o personas que eran sometidas a cirugía o en quirófano describen la situación de semi-muerte con el famoso túnel y la luz? ¿Sí? ¿Cuánta gente? Y cuánta gente también lo ha experimentado. Entonces, ¿cómo puede ser? Y a partir de esa experiencia, ¿qué es lo que puede haber pasado en el espíritu? Un cambio, Un cambio, un despertar. ¿Sí? Hay situaciones que despiertan, que están previstas precisamente para eso. Entonces, y es llamativo porque dice que no solo ante esa situación, ¿no? ¿Qué es la proximidad de un peligro? Una enfermedad terminal también, que habla de las enfermedades, lo próximo a la muerte. Sí. Hay casos de personas que han tenido tumores cerebrales y han despertado ahí facultades. Sí. Y yo diría que casi todas las enfermedades nos producen un cambio de conciencia. Sí, los tumores a nivel cerebral, por ejemplo, que era lo que se Han conoce. producido, hay películas inclusive que unos poderes, pero o sea, yendo al extremo de las películas, hay un par de películas que los personajes tenían poderes extraordinarios. Sí, eso Y a causa de, bueno, o sea, problemas en el organismo, no mejoras, digamos. Bien, los tumores cerebrales, por ejemplo, suelen generar lo que se conoce en definición como una psicosis orgánica. ¿Sí? ¿Cómo puede ser esto? Hay una enfermedad mental llamada psicosis que permite una disociación o alteración de los sentidos, se llaman alteraciones sensoperceptivas. No es como en los otros casos que podemos tener dificultades en ver una situación e interpretarla de una forma particular, que eso es lo que ocurre con los trastornos de la personalidad, que dice que tienen alteraciones en el juicio de la realidad o en la interpretación de los hechos, pero que no tienen alteraciones sensoriales. Todo lo que está determinado como alteraciones sensoperceptivas, en tanto en cuanto no sean inducidos por sustancia, se habla de una psicosis o una esquizofrenia. Pero hay casos en donde el desarrollo de ciertos tumores cerebrales ha llevado a la persona a vivenciar estos estados como sonambúlicos o estos estados de doble vista, ¿bien? Y al mismo tiempo despertar una facultad. Esto lo entendieron entonces, ¿sí? Entonces, a través de ciertas enfermedades, proximidad de un peligro o una conmoción, un shock, puede generar este estado de doble vista. Ahora, miren, la pregunta es, vamos a analizar, ¿sí? a un nivel, vamos a psicológico, pero con sentido común. Todo lo que es próximo o reactivo o algo que despierta, ¿sí? ¿Qué es lo que genera? Me voy a anticipar, ¿sí? Es decir, si a mí me sorprendieron, ya voy a estar en una vida, voy a estar atento y alerta. Genera como desarrolla esa capacidad anticipatoria, y la capacidad anticipatoria, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Amplía la capacidad perceptiva de los sentidos y me permite, tal vez, abrir los canales a la intuición o al registro mediúnico o al registro psíquico. Uno lo está provocando. Pero, porque si uno estudia esto a las leyes de la ciencia, decimos, a ver, ¿qué provoca? Una enfermedad, ¿sí? Una conmoción bastante fuerte o una proximidad de peligro. ¿Qué genera? Entonces, el sentido común nos lleva a concluir precisamente esto. ¿Se dan cuenta cómo voy analizando las cosas en la ciudad? Me queda más simple. Y no es que la sabía, ¿eh? La estoy pensando con ustedes acá, por eso me gusta venir a estudiar con ustedes también todos los sábados. Hugo, también uno se acerca más a Dios con una enfermedad. Sí. Eso es. Porque la gente que está enferma, por lo general, después busca las cosas simples. Exacto. Ya no le interesa un coche o no. Le gusta la compañía del ser querido. Excelente. Una enfermedad terminal, Claro. ¿saben lo que es? A Dios, sí. Es la aproximación hacia algo peligroso, pero todavía distante, Sí. pero seguro de que va a venir. Sí. Por lo cual la persona tiene dos caminos. Se relaja un poco. ¿Sí? No le queda otra que aflojar, entender, comprender, relajarse. Ya no tiene que activar mecanismos de defensa por lo que va a venir, ha de venir, y comprender y empezar a ver la vida desde otro lugar. Por eso mucho se trabaja con los enfermos terminales, con los llamados payamédicos, que generan la risa, que generan otros estados. ¿Por qué todo esto? Porque es no centrarse en la enfermedad y en la frustración, sino generarle un determinado estado que le permita después poder tener una nueva visión de la situación actual en la que vive, un nuevo registro. ¿Bien? Yo he hablado, perdón, con Sí. gente así mal,
con enfermedades terminales y han descubierto las flores. Claro. El color, el perfume, ¿no? Ya no está la razón claro, del pensamiento. Entonces eso Sí, la razón del que pensamiento. conmueve, ¿no? ¿Pero por qué ocurre eso? Porque ya claro, como que no está la razón en el claro. ego. Uno está tan a la defensiva de tantas cosas y se eso encima de nos vivir, enseña, claro. Eso o nos de enseña. disfrutar, o de conocer, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace. A veces es necesario, por eso toda enfermedad, ¿por qué vino? Que veis familiares que dicen maldita enfermedad. No, hay una bendita razón, enfermedad. hay una Todos razón. tienen razón, porque lo que pasa es que no podemos ser tan cerrados de decir que esta vida es todo cuanto hay. Porque el momento que nacemos, que nace un niño, que festeje y todo lo demás, yo sé que más de 100 años no va a vivir. No, entonces, si hay educación para la vida, ¿dónde está la educación para la muerte? Claro. Según algunos los pibes. Por eso Sí. lo hacemos nosotros. Es que ¿no? estamos acá en esto, ¿sí? Y en muchos otros lugares más. Acá profundizamos un poco porque para eso... Lo espiritista preparamos más el camino para irnos o no. Sí, pero de todas maneras hay muchas personas que teniendo todos estos conocimientos Bueno. y siendo espiritual, su Bueno. función, grado obligatorio, no es lo suficiente. Y sabiendo no implica aprender. ¿Sí? Claro. Aprender con H o similar. Bien, Lo interesante, bien. ¿se encuentran bien? Hay un estado muy particular que puedo sentir acá. Pero están todos muy conectados con toda la temática, ¿sí? Porque a mí siempre me generó mucha curiosidad y tenía que leer y leer para tratar de entender, porque quería explicar y encontrar una explicación, pero no me conformaba, era muy simple, o tenía muchos interrogantes. Entonces me decían, tomá, lee lo mejor que pudieron hacer, pero nunca encontré a alguien que lo explicara. Entonces dije, no, lo voy a estudiar y lo voy a explicar. Y voy a seguir aprendiendo. Pero eso se trata de aprender a aprender, porque leer no es también aprender. Exacto. Bueno, así que significa que los voy a esperar todos los sábados, ¿no? Así que Huguito, va que va a ser de perpetuidad. Mira cómo estoy yo doblado y bien igual. Fíjense que continúa diciendo que todas las causas que sobreexcitan lo moral, lo que estamos hablando hoy, si la situación de decir, bueno, esta situación me hace repensar mi vida, ¿no? Todo lo que sobreexcita lo moral provoca a veces el desarrollo de la doble vista. Volvemos a repetir, la doble vista está en todos nosotros, sí, es facultad del espíritu, pero su ejercicio no, o su manifestación, y aparece ante situaciones de este tipo. Sí. ¿Por qué esperar ante situaciones límites? La pregunta, ¿no?, que yo me formulo, y no desarrollar la facultad. Personas que a veces se negaron en otras existencias o en esta, en la actual, después sobrevivir en forma muy Muy chocante. Sí. y que le cuesta. Pero bueno, todo es a favor de la educación, ¿sí? Pero recuerden esto, es parte de todos nosotros. Todas las sectas y partidos que han sido perseguidos ofrecen numerosos ejemplos de ellos. ¿Cómo se me van los nombres? Este doctor que estuvo con los nazis, me suena Abraham, Víctor Frank. Me salía Abraham Maslow, nada que ver, ¿no? Pero está hablando de lo mismo, ¿no? Pero Víctor Frank, por ejemplo, él ocurrió exactamente lo mismo, ¿sí? Están sus libros en relación con todo lo que es la psicología holística, humanística, y tenía toda esa visualización. El fenómeno de la doble vista comenzó en ese momento, ¿sí? Ante esa situación. Por eso, lo que nos enseña los libros de los espíritus muy claro. ¿Era de lo que hacían las prácticas o de lo que estaban presidiarios? De las dos cosas. ¿Sí? Él vivió en el campo de concentración, él vivió todo ese tipo de experiencia, y ante situación de peligro o eminencia, porque ahí no se sabía qué iba a pasar, él empezaba a desarrollar todo esto y a escribir todas estas escalas de valores que después la retoma las manos, ¿no? En una pirámide de necesidades especiales que hacen al desarrollo humano. En la doble vista hay muchos grados. Esto también es muy bueno, porque depende del grado de liberación o el estado de evolución del espíritu. Un mismo sujeto puede tener todos los grados o solo algunos. Recuerden esto. Un espíritu que evoluciona y progresa de arriba, ¿sí?, no solo puede ver más arriba, sino todo lo que hay abajo. Un espíritu que va progresando hasta acá, ¿sí?, puede ver acá para abajo, pero tal vez no de acá hasta arriba, ¿sí? Todo depende, pero el que ha progresado, el que recorrió todos los caminos, puede mirar atrás y ver todo. El que todavía no recorrió, puede ver hasta dónde recorrió, ¿sí? Eso es lo que justamente nos trata de decir aquí los espíritus superiores en respuesta a la pregunta de Gaber de 453 y 454. Y llegando ya al final de los tiempos, habla el resumen teórico sobre un resumen que hace acerca del sonambulismo, el éxtasis y la doble vista Cabrera. Vamos a las reflexiones. El sonambulismo es donde se puede estudiar el alma, porque el alma se muestra al descubierto.
El sonámbulo ve en todas partes a donde su alma puede trasladarse, sea cual fuere la distancia. Como la vista del alma no está circunscrita ni ocupa un espacio determinado, eso es cierto en el espíritu no es que tiene ojo y ve a través de los ojos, sino todo su cuerpo, son todos los sentidos, está en conexión directa con el fluido universal. Entonces eso explica el por qué los sonámbulos no pueden asignarle un órgano especial. Pues para ellos, en su condición de espíritu, la vista no tiene lugar de residencia. El espíritu del sonámbulo entra con mayor facilidad en comunicación con los otros espíritus encarnados o no encarnados. Esa comunicación se establece mediante el contacto de los fluidos que componen los perispíritus, es decir, el cuerpo del mismo espíritu, y sirven para transmitir el pensamiento, el poder telepático. ¿Bien? Hay experiencias, y eso está muy bueno, creo que lo saben, que entidades muy bajas no logran visualizar a entidades muy superiores que están a su alrededor. ¿Por qué? Por la misma densidad que tiene su perispíritu, que es casi comparable, pero no igual, a la densidad que tenemos nosotros. Es un estado del fluido vital, ¿sí? Ahora, los espíritus superiores sí pueden percibir todos los otros niveles bajos. Es lo que estábamos hablando, ¿sí?, en la pregunta anterior. Dice, el sonámbulo no necesita que el pensamiento sea articulado por la palabra. Lo siente y lo adivina. Es una conexión de fluidos, ¿sí? Kardec, a 150 y pico de años atrás. Qué bárbaro. Recuerdo y olvido parcial de los conocimientos adquiridos. El espíritu conquista un incremento de conocimientos y de experiencia en cada una de sus existencias corporales. Los olvida parcialmente mientras se haya encarnado en una materia demasiado densa, pero como espíritu se acuerda de ello. Es decir, vive en un estado sonambúlico y puede empezar a hablar de física. ¿Sí? Yo si voy a tener en una próxima vida, si llego a tener otra profesión, estoy en un estado así también sonambúlico, voy a empezar a hablar de la teoría de Freud. ¿Sí? De la nada, nadie va a comprender. Por eso algunos sonámbulos revelan conocimientos superiores a su nivel de instrucción e incluso a su aparente capacidad intelectual. Por eso, ¿quién tiene el derecho de juzgar a quién de entre todos nosotros? ¿Sí? ¿Quién? Si cada uno vino para un progreso que más también te sabe que sea individual, es colectivo, porque yo tengo que aprender el no prejuicio. Y sobre eso saber que tú eres mi hermano y estamos conectados como con el fluido vital, todo, el universal, todos estamos conectados. Cuando lleguemos a pensar eso, es donde la razón humana va a empezar a ser educada con otros valores diferentes. Dice, no obstante, como su espíritu puede tener un relativo adelanto, lo que diga tendrá relativa exactitud. Claro, de acuerdo al grado evolutivo. ¿Bien? Soñar, sonambulismo y éxtasis. ¿Cuáles son las diferencias? En el soñar y en el sonambulismo, el alma deambula por los mundos terrenales, ¿sí? En el éxtasis es mucho más, ¿sí?, más amplio, penetra un mundo desconocido, el de los espíritus etéreos con quienes se comunica. Sin embargo, no puede ir más allá de ciertos límites, pues tendría que romper por completo los lazos que unen al cuerpo. Un brillo resplandeciente y nuevo rodea al alma, armonías desconocidas en la tierra, la embeleza, un bienestar indefinible la penetra. Se puede decir que pone un pie en el umbral de la eternidad. En el estado de éxtasis, la aniquilación del cuerpo es casi completa, es decir, el cuerpo es frío totalmente. ¿Sí? Esto es lo que hablábamos hace unas 3 clases atrás, ¿sí?, que es un doblamiento de mucha paz. Solo tiene, por decirlo así, vida orgánica. Se siente que el alma está unida a él apenas por un hilo que un esfuerzo mayor cortaría para siempre. Y quedaría dando tumbos. Bueno, pero miren qué interesante, tenemos imagen, ¿no?, para poder representar todo esto y el estado de doblamiento. Otros aspectos y terminamos. En el éxtasis, la exaltación puede perjudicar su lucidez y sus revelaciones suelen ser una mezcla de verdades con errores. ¿Se acuerdan por el fenómeno de la... ¿cómo era la palabra que dije hoy? Animismo. ¿Sí? Dice, y muchos espíritus inferiores se pueden aprovechar de esto. Solo nos compete juzgar con sensatez y pensar sus revelaciones en la balanza de la razón. En la doble vista, las cosas las ven como por una especie de espejismo y el estado físico se modifica sensiblemente. La mirada parece perdida, el sujeto mirar sin ver, toda fisonomía refleja un estado como de exaltación. Hay diferencia entre la doble vista, el éxtasis y el sueño. La doble vista ayudaría desde la sensación confusa hasta la percepción clara y nítida de las cosas. En el estado rudimentario otorga la perspicacia una especie de seguridad de los actos.
Cuando está más desarrollada, despierta los presentimientos. Más desarrollada aún, muestra los acontecimientos que se han producido o que están en vías de producirse. Esta es la doble vista, pero en estado de no conexión, presentimos, intuimos, se amplificó. ¿Se acuerdan esto de que se amplifican los sentidos ante situaciones de riesgo? Ven cómo todo se condice y todo se da. Diferentes grados de emancipación del alma. Hay diferentes grados que van desde lo más leve del sueño, pasando por el sonambulismo, donde el alma deambula por los puntos terrenales, hasta un estado casi total de desprendimiento del alma, en donde se remonta hasta planos etéreos y felices, que se denomina éxtasis. Este es el famoso resumen de hoy. Individuos que en perfecto estado de vigilia consiguen percibir siguiente estado, en el instante mismo que ocurren escenas y hechos distantes, se denomina fenómeno de la doble vista. Son todos estados de emancipación del alma, pero en distintos niveles. Una escala de menor a mayor grado sería primero el sueño, luego el sonambulismo, la doble vista, y lo más emancipado que el alma puede estar es el estado de éxtasis. ¿Se van a acordar de esto? ¿Sí? Bueno, no tenemos tiempo para hacer las preguntas, pero vamos a ir entonces a las palabras finales. Así como nos acomodamos para oír al profesor traído para enseñarnos, es forzoso asentar la emotividad a fin de educarla, aplicando los principios de fraternidad y de amor que abrazamos. Todo instante de turbación o desequilibrio es instrumento de prueba para evaluación de nuestro propio aprovechamiento. Aprenderemos al fin que delante de la crítica estamos convocados a la demostración de benevolencia. Delante de la censura es preciso ejercer la bondad y al frente del pesimismo, inducidos a cultivar la esperanza. Urge reconocer entonces que, ante las circunstancias más incómodas de la vida, estamos todos nosotros en el justo momento de poder conquistarla. ¿Sí? El espíritu Manuel del libro Rufo Cierto. Bueno, nos veremos en la próxima semana. ¿Sí? Bueno, antes de hacer la oración, le voy a decir algo. Llevo 58 años en el espiritismo y he escuchado oradores de todo tipo, instructores, gente que nos ha dado enseñanzas, gente que ha trascendido la frontera de la patria y ha vuelto acá lleno de laureles. Pero una clase magistral como la que da Hugo nunca. Qué bien. Qué bien que la explicás. La explicás como quería Kardec que las explique. Y eso es importante. Y te felicito. Te felicito porque asombrás a los que te escuchan. Ojalá las vuelvas a repetir. No por repetirla, sino porque nos quede. Vamos a darle gracias a Dios de que tenemos buenos instructores, buenos compañeros, tanto en la limpieza, te hacen vibrar cuando te limpian. Qué fuerza, ¿eh? Y no hablemos del salón de allá. Qué fuerza espiritual, qué cosa maravillosa. Estoy asombrado de esta escuela. Asombrado. Eso le pido al Padre querido, que nunca las fuerzas negativas nos quieran manejar, o que nunca logren sus malos propósitos, porque querer siempre quieren destruir lo bueno, crear enemistades, celos, envidia, cualquier cosa. El mundo espiritual negativo se sirve de cualquier fisura, de cualquier elemento para destruir. Y por eso muchas escuelas espíritas han desaparecido. Luchemos para que esta escuela espírita, centro espírita, sociedad espírita, como le quieramos llamar, cada día sea más fuerte y de ser posible más amplia en sus dimensiones físicas, para que albergue muchas almas y en ellas se encuentren, porque una escuela espírita no es para venir y escuchar solamente. Acá hablaron de éxtasis. Es un tema que me gusta mucho. Lo habrán notado cuando menciono el éxtasis y la doble vida. Porque es el destino de todos nosotros. Evolucionar a tal grado que seamos extáticos. Si no es en esta existencia, en la próxima o en la otra.
y lleguemos inclusive a comunicarnos no con la palabra física, sino con el pensamiento, que es más extenso, más dulce, más profundo. Pero hoy lo vamos a hacer a medias, un poco con el pensamiento y un poco con la palabra, y todos juntos, como un ramillete de flor, como verdaderos hermanos, vamos a pedirle, Padre querido, Padre amado, es nuestra fe en ti que nos acerca a este lugar. Ayúdanos, Padre, a sobrellevar todas las vicisitudes de la vida, a entendernos y comprendernos, a tener bondad aún ante quienes no nos comprenden y no nos ayudan, a tener la inquietud de cultivar cada día una virtud y en cada momento de nuestra vida sentir tu luz, Padre, que nos ilumina el camino a nosotros, a todos. Vamos a pedir en este momento por nuestros familiares, compañeros de trabajo, amigos, vecinos, la gente que transita por la calle a nuestro lado, para que comprendamos esa frase que la dijo un gran religioso. Hay seres que transmiten luz, otros lo oscurecen todo. Y pensemos de qué lado estamos cuando nos enojamos, cuando la ira nos invade. ¿Qué estamos transmitiendo, luz o oscureciendo todo? No, el espíritu debe transmitir luz. Luz donde va, donde está, paz donde haya necesidad de paz, armonía donde haya necesidad de armonía, comprensión donde todo sea incomprensión y confusión, amor donde haya necesidad de ella y en todos lados hay necesidad de amor. Así que amor en todos lados. Padre querido, esos son nuestros deseos, esos son los que aprendemos en nuestra escuela. Haz que nuestra escuela sea grande, grandiosa, para que el Espíritu comprenda qué es en sí, por qué vive, por qué existe, por qué están las leyes sucesivas, que es lo que tú deseas, Padre. Queremos ser tus servidores, Padre, servidores tuyos, Padre querido. Estamos a disposición tuya para todo aquello que tú quieras darnos como orden imperativa, amorosa. Por todo esto, Padre, te decimos gracias. Gracias a Dios. Gracias. Voy a transmitir lo que me dijiste. Bueno. Así no hacemos directamente. Bueno, entonces voy a pasar al frente. Ya mi cara no tiene nada. No, que hablé con Ete, la señora, bueno, ya la conocieron ustedes el sábado pasado, y me dijo que les transmita primero el saludo, el cariño, y después las gracias. Dice que se sintió muy querida, muy acompañada y muy orgullosa, dice, de estar acá entre todos ustedes. Así que me dijo, dale un gran beso a todos y le agradezco, y que cuando venga a Mar del Plata se va a hacer una escapadita a la sociedad. ¿No? Así que bueno, yo les transmito porque después se van a enterar. Se van a enterar ella si le dije o no. Bueno, vamos a tomar un café. Una cosita más, una cosita que yo les quiero comentar. Un segundito, que esto es importante. En agradecimiento a todos los que colaboraron con las compras de las rifas, se pudo ya comprar la membrana. Se gastaron 1.500 pesos que gracias al granito de arena que cada uno de ustedes puso se pudo comprar. Ahora Nardo con su mano de obra va a tener que ponerla, pero ya está. Así que muchísimas gracias a todos por la colaboración.